El zumbido de los auriculares era casi un ser vivo. Un murmullo constante, como el de 1000 insectos atrapados en un tarro de cristal. Ese era el sonido de mi juventud, o al menos, de los 18 meses que pasé en aquella estación de escucha en la costa norte, allá por el invierno de 1978. La estación E4, un nombre sin alma para un lugar que te la robaba poco a poco. No era más que una pequeña cúpula de hormigón y metal, anclada a un acantilado que el Cantábrico mordía sin descanso. Mi trabajo era simple: escuchar el tráfico marítimo, los informes meteorológicos, las conversaciones de los pesqueros, y registrar cualquier anomalía. Pero había una regla, una sola regla de oro que me repitió Germán, el viejo operador al que sustituí, con unos ojos que parecían haber visto demasiadas noches en vela. Escucha lo que quieras, chaval. El éter es libre, pero jamás, y escúchame bien, jamás sintonices la frecuencia 72,8 MHz. No existe para ti, es ruido muerto. Ruido muerto. Qué expresión tan curiosa. La tentación, nieto, es una bestia extraña. No ruge, no amenaza. Simplemente se sienta a tu lado en el silencio y te susurra al oído. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar, con 20 años? ¿Todo el tiempo del mundo y una única puerta prohibida en un universo de estática? Las primeras semanas fueron una novedad. El aislamiento tenía un punto romántico. Yo, el mar y las voces del mundo en mis oídos. Aprendí a distinguir los acentos de los marineros, desde el gallego cerrado de los que iban al Gran Sol hasta el deje cantarín de los bretones. El tiempo se medía en turnos de 8 horas, en tazas de café recalentado y en el parte meteorológico de las 6 de la mañana. La soledad era mi compañera, una compañera fiel, silenciosa, que no pedía nada a cambio más que toda mi atención. Pero la soledad, con el tiempo, empieza a pesar. Se te mete en los huesos, enfría el café antes de tiempo y alarga las sombras en la pequeña habitación de la consola. Y en ese silencio creciente, la advertencia de Germán empezó a crecer. 72,8 MHz. No era un número más en el dial. Se convirtió en una obsesión silenciosa. Un punto rojo y parpadeante en el mapa de mi aburrimiento. Germán me había dejado unas cuantas notas. Instrucciones técnicas, sobre todo. Cómo reiniciar el generador si fallaba, a quién llamar en caso de emergencia. Cosas prácticas, pero al final de la libreta, en la última página, había algo más. Una sola frase escrita con una caligrafía temblorosa, muy distinta a la del resto de las anotaciones. Decía: hay ecos que es mejor no seguir. No le di importancia al principio. Pensé que era la divagación de un viejo a punto de jubilarse. Un consejo poético, pero después de 2 meses allí arriba, con el viento aullando como un alma en pena contra la cúpula y sin ver un rostro humano en semanas, esa frase empezó a tener otro peso. Los ecos, ¿qué ecos? El único eco que yo oía era el de mis propios pasos sobre el suelo de hormigón. Una noche, la tormenta fue especialmente violenta. El mar rugía ahí abajo y el viento hacía vibrar la estructura hasta los cimientos. Me sentía como el último hombre sobre la faz de la tierra. Las comunicaciones eran un caos de interferencias y crujidos. El mundo exterior parecía haberse desvanecido. Y entonces, en mitad de ese apocalipsis sonoro, mi mano, casi por voluntad propia, se deslizó por la consola. Pasó de largo las frecuencias habituales, los canales de emergencia, las emisoras comerciales que a veces sintonizaba para sentirme menos solo. Mis dedos, fríos y torpes, giraron el dial con una precisión que no sabía que poseía. Y se detuvieron. 72,8. Al principio, nada, solo un siseo más profundo, más denso que la estática normal. Un sonido casi orgánico, como el de una respiración contenida. Mantuve los auriculares pegados a mis oídos, el corazón latiéndome en la garganta. Esperé, 1 minuto, 5, 10, y entonces, lo oí. No era una voz, no era música, era un patrón, un sonido rítmico, muy bajo.
Un pulso. Tac. Tac. Tac, como el de un metrónomo increíblemente lento y distante. Era tan débil que si parpadeabas, lo perdías. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El pulso siguió, imperturbable, durante casi una hora. Y luego, tan repentinamente como había empezado, se detuvo. El siseo profundo regresó, como si nada hubiera pasado. Me quité los auriculares de golpe. Mis manos temblaban. La habitación parecía más fría, más pequeña. ¿Qué había sido aquello? ¿Una radiobaliza perdida? ¿Una interferencia de algún equipo militar? Traté de racionalizarlo, de buscar una explicación lógica. Pero no la había. Era un pulso demasiado regular para ser natural, y demasiado simple para ser un mensaje codificado. Era otra cosa. Aquella noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, oía aquel latido sordo en mi cabeza. Tac, tac, tac. A partir de ese día, mi rutina cambió. Mi trabajo oficial se convirtió en una fachada. Esperaba con ansia el final del día, la llegada de la noche, para volver a sintonizar la frecuencia prohibida. Me convertí en un cazador de fantasmas en un mar de ondas de radio. Durante días, no hubo nada más que el siseo. Empecé a pensar que lo había imaginado, que la soledad me había jugado una mala pasada. Pero una semana después, el pulso volvió. Esta vez era diferente, más rápido, y debajo de él, muy débilmente, creí oír algo más. Un susurro, una voz infantil, cantaba, o, más bien, tarareaba una melodía. Una nana, una de esas que todas las madres cantan. Pero estaba distorsionada, rota, como si viniera de un lugar muy lejano y muy antiguo. Se me heló la sangre. Apagué el receptor de inmediato. No puedes imaginar lo que es eso. Estar completamente solo, a kilómetros de cualquier ser humano, y escuchar la nana de un niño en una frecuencia que no debería existir. La lógica se hace añicos. La razón huye y te deja solo con el miedo más puro y primario. Me pasé los 2 días siguientes intentando no pensar en ello. Me dediqué a mis tareas con una concentración febril, haciendo informes absurdamente detallados, limpiando el equipo una y otra vez. Pero el silencio de la cúpula ya no era un silencio vacío. Estaba lleno de la ausencia de aquella nana. Sabía que tenía que tomar una decisión. O lo olvidaba para siempre, o volvía a escuchar y me enfrentaba a lo que fuera que hubiese al otro lado. La curiosidad, nieto, es más fuerte que el miedo. Mucho más. Volví a sintonizar, y esta vez, la señal era más clara. El pulso seguía ahí, pero la voz infantil era nítida. No tarareaba, cantaba, duérmete, niño, duérmete ya. La voz era dulce, pero la grabación, o lo que fuera, tenía un fondo terrible. Un eco metálico, como si estuviera cantando dentro de un gran tanque de acero. Y a veces, la voz se quebraba, como si estuviera a punto de llorar. Y entonces, entre 2 estrofas de la canción, oí otra cosa. Un ruido, un golpe seco y rítmico. Como alguien picando en una pared. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. Pausa, un código Morse elemental. SOS. Me quedé paralizado. Era una llamada de auxilio. Una llamada de auxilio increíblemente antigua, atrapada en un bucle eterno, con la nana de un niño como banda sonora. Empecé a grabar, llené cintas y cintas con aquella transmisión. La escuchaba una y otra vez, buscando pistas, detalles. La voz no cambiaba nunca. La nana era siempre la misma. Los golpes eran siempre los mismos. Era un fragmento de tiempo congelado, repitiéndose hasta el infinito. Mi obsesión se volvió total. Apenas comía. Dejé de registrar el tráfico marítimo normal. Mi único universo era la frecuencia 72,8. Empecé a sentir que no estaba solo en la cúpula. Sentía una presencia conmigo, una tristeza fría y pesada que se adhería a las paredes. A veces, por el rabillo del ojo, me parecía ver una pequeña sombra moverse cerca del generador. Pero al girarme, nunca había nada. Una noche, mientras escuchaba la grabación, se me ocurrió algo que me heló el alma.
Decidí hablar. Encendí el micrófono de transmisión, algo que teníamos terminantemente prohibido salvo en emergencias declaradas. Ajusté la potencia, sintoniqué con acento agudo la frecuencia de salida en 72,8, y con la voz temblorosa, pregunté: ¿hay alguien ahí? ¿Quién eres? El efecto fue inmediato y aterrador. La nana se detuvo. Por primera vez en semanas, la transmisión se cortó en seco. El siseo profundo volvió, pero esta vez era más fuerte, más agresivo. Y entonces, una voz que no era la del niño, una voz adulta, rasposa y llena de estática, dijo una sola palabra. Dijo mi nombre. No sé cómo explicarte el terror que sentí. No es el miedo a un fantasma o a un monstruo. Es el miedo a que las leyes del universo se rompan delante de ti. ¿Cómo podía saber mi nombre? No había forma humana ni tecnológica posible. Solté los auriculares como si quemaran y salí corriendo de la sala de control. Me quedé fuera, bajo la lluvia helada, mirando el mar negro, intentando que mi corazón dejara de galopar. Aquello no era un eco. Aquello estaba vivo, y estaba escuchando. Sabía que estaba allí. Cuando por fin reuní el valor para volver a entrar, horas después, encontré la libreta de Germán en el suelo, abierta por una página que no había visto. Estaba casi al final, pegada a la contraportada. Era una especie de diario. Unas pocas entradas, con fechas de hacía 2 años. En ellas, Germán describía exactamente lo mismo que yo había experimentado. El pulso, la nana, el SOS, su propia obsesión. Y su propio error. Él también había intentado responder. En la última entrada, escribió. Preguntó por mi hija. Sabía el nombre de mi hija. Tengo que romper el receptor. Es la única manera. No es un eco, es un anzuelo. Comprendí entonces la mirada de aquel hombre. No era cansancio, era pavor. Pavor a un recuerdo que no le había abandonado nunca. No esperé al amanecer. Cogí una llave inglesa de la caja de herramientas y, sin pensarlo 2 veces, abrí el panel del transmisor principal. No sabía mucho de electrónica, pero sabía lo que tenía que hacer. Busqué el cristal de cuarzo que regulaba la frecuencia 72,8. Era una pequeña pieza plateada, casi insignificante. La arranqué con los alicates. Luego, con la llave inglesa, destrocé la etapa de potencia asociada a ese rango del dial. Saltaron chispas, olía a ozono y a plástico quemado. Pero seguí golpeando hasta que solo quedó un amasijo de cables rotos y componentes machacados. Cuando terminé, la cúpula estaba en silencio. Un silencio de verdad, profundo, limpio. El siseo se había ido de esa frecuencia. Solo había, nada, ruido blanco. La ausencia de aquello era casi tan sobrecogedora como su presencia. Al día siguiente, comuniqué una avería grave e irreparable en el equipo. Me enviaron un relevo una semana después. Nunca dije una palabra de lo que había pasado. Empaqué mis cosas. Le entregué las llaves al nuevo operador, un chaval tan joven e ilusionado como lo había sido yo, y me fui sin mirar atrás. No le di ninguna advertencia. Quizá por egoísmo, o quizá porque pensaba que, sin el equipo para escuchar, el anzuelo ya no estaba en el agua. Pero a veces, por las noches, cuando el silencio es absoluto, como ahora, todavía oigo ese pulso en mi cabeza. Tac, 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 y me pregunto si rompí el receptor o si simplemente le pasé el anzuelo a otro. Me pregunto qué cantará ahora esa voz, atrapada en su bucle de tristeza. Y me pregunto a quién estará esperando. Desde aquel día, cada vez que oigo una nana, bueno, digamos que apago la radio. Siempre.